Estimados amigos, muy buenos días. Les saluda el pastor Gelman Gómez, Iglesia Misionera Peniel, Ministerios Peniel, la iglesia virtual más grande de las Américas. Estamos nuevamente aquí bajo la sombra de sus alas, reunidos para escuchar de su palabra, para entender y recibir la revelación que Dios tiene para sus hijos. Este día es el día que Dios ha diseñado, ha preparado especial para que usted y yo estemos escuchando de su mensaje, estemos listos para recibir la revelación que Dios tiene para nosotros en este tiempo que Dios nos ha preparado. Vamos a continuar con lo que en otras oportunidades nosotros hemos estado tratando, pero primero que todo quiero darle las gracias a cada uno de ustedes que nos están respaldando, apoyando cada semana desde el sur de la Argentina hasta el norte de Canadá, desde el oeste en California hasta el este en Europa. Estamos llegando a lugares lejanos, como escrito está, hasta lo último de la tierra. En verdad estamos muy gozosos por lo que Dios está haciendo, por lo que Dios está manifestando, por lo que el Señor a través de su Espíritu Santo está revelando, cómo nos permite llegar a diversos lugares, cómo nos permite conocer personas que antes no conocían del amor de Dios y que a través de estos mensajes sus vidas están siendo restauradas o están siendo avivadas o se están reconciliando con el Señor o están conociendo o escuchando por primera vez el mensaje de salvación. Cada día Dios manifiesta su gloria, manifiesta su poder en medio de sus hijos. Y hoy es ese día especial y usted está aquí, escogido por Dios para que la gloria de Dios se manifieste, para que a través de su Santo Espíritu usted y yo seamos avivados, motivados, entusiasmados, recibamos lo que el poder del Espíritu de Dios quiere llevar a cabo en nuestras vidas, y ese es usarnos como instrumentos para su gloria. Ahí en el lugar donde usted vive, Dios quiere que usted sea sal, que usted sea como una ciudad sobre una colina, que usted sea una lámpara que alumbre el camino. Ahí donde usted vive, en su ciudad, en su valle, en la montaña, en la llanura, en cada lugar donde usted se encuentra, es instrumento escogido por Dios, y Dios utiliza este medio para poder llevar su palabra, para poder llevar enseñanza y sabiduría, para que la iglesia crezca, para que el reino de los cielos se expanda. Usted, mi hermano, mi hermana, que ha nacido en Cristo Jesús, usted ha nacido, por supuesto, en el reino de Dios, y la promesa del Padre a través de Jesucristo es que a través del nacimiento que hemos recibido en Jesús, nosotros vamos a ver la gloria de Dios, vamos a recibir de su palabra, y a través de la Biblia nos enseña, nos transforma, nos renueva para que podamos servirle con alegría, para que podamos ser testigos presenciales, ser actores principales en el plan maravilloso que Dios tiene preparado para que usted en esta generación sea un instrumento sobrenatural de Dios en amor, en transmitir amor, misericordia, gracia y el poder de Dios. Así que vamos a entrar a nuestro tema. Vamos a entrar hoy en el nombre de Jesús al tema que hoy Dios ha preparado para nosotros. Si bien es cierto, nosotros en semanas anteriores estuvimos hablando del reino de Dios, de la mentalidad del reino de Dios. Semanas anteriores hablábamos del amor, la provisión, hablábamos de la renovación de nuestra mente. Hoy, con todo este bagaje de información, de revelación que hemos recibido, vamos a hablar hoy sobre la provisión de Dios. Vamos a hablar de la provisión de Dios, y permítame hablar, vamos a dividirla como en tres pequeños segmentos para que podamos hoy enlazar esto y aplicarlo a nuestra vida, porque la Biblia tiene que ser aplicada a nuestra vida. La Biblia nos ha sido dada, pues no solamente para que la leamos o la aprendamos, la memoricemos, sino que también meditemos en ella y podamos sacar el fruto que Dios tiene preparado. Y la aplicación de cada pasaje a nuestras vidas no solamente nos va a enriquecer a título personal, sino que también con la riqueza que Dios nos da, la sabiduría que Dios nos da, usted y yo podemos transmitir a otros el mensaje de salvación, el mensaje de poder transformador que Dios tiene preparado y que lo ejecuta a través suyo.
Así que vamos a entrar en materia. Quiero que me acompañen, abran sus Biblias. Hay dos pasajes centrales. El primero está en Filipenses, capítulo 4, versículo 19. Y el segundo está en el libro del apóstol San Mateo, en el capítulo 6, versículo 8. El primero dice así: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y el segundo pasaje, en Mateo 6, dice: no seáis como ellos, porque tu Padre sabe lo que necesitas antes de preguntarle. Entonces hoy vamos a hablar de Dios, nuestro proveedor. Y vamos a escudriñar en estos pasajes y los otros que vienen en camino. La visión de Dios con respecto a la provisión para su vida, a la provisión para nosotros en todas las áreas. El pasaje primero que leímos en Filipenses 4:19 dice: mi Dios suplirá todo lo que os falta. Aquí incluye todo, dice todo lo que os falta. De hecho, la palabra utilizada aquí en griego para esta expresión suministro, provisión, significa llenar al máximo, significa llenarlo todo, hacer abundar, suministrar de manera liberal. Esa es la palabra utilizada por el apóstol San Pablo cuando dice: mi Dios pues proveerá, suplirá, proporcionará. Esa palabra en griego, suministro, es plero, y esta palabra tiene significados tales, vuelvo y lo repito, para llenar hasta el tope, llenar al máximo, para llenar en abundancia y para suministrar liberalmente. Eso me da a entender que el anhelo de Dios es proveer de manera abundante en todas las áreas de nuestra vida, porque la provisión que nosotros tenemos, que necesitamos, no es exclusivamente física o material. Dios nos ha diseñado, la Biblia dice, espíritu, alma y cuerpo, y cada una de estas tres áreas de nuestra vida necesitan ser llenadas de manera total, para que en todos los aspectos usted y yo podamos ser útiles en el reino de Dios. El Señor proveerá, y hay algo que Dios quiere que usted y yo entendamos: la provisión de Dios para nosotros. El suministro del Señor es interminable, el suministro del Señor es extraordinario, su alcance es sin esfuerzo, su almacén, su bodega no tiene fin, su capacidad y disponibilidad para proveernos va mucho más allá de nuestra comprensión humana. Dios puede dirigir los corazones de los que tienen autoridad a tu favor. Dios no carece de favor, a Dios, es decir, no se agota, a Dios no le falta sabiduría, Dios no se agota su poder, su sabiduría, su amor, su favor no se agota, ni su autoridad. Podemos decir que su alcance es infinito. La red de alcance que Dios tiene es mucho más abundante y poderosa que aún la influencia que usted y yo podamos tener hacia cierto círculo de personas. Dios ha dicho: suplirá, la proveza, todo lo que os falte. Entonces, usted y yo elegimos hoy, tomamos la decisión de confiar en Dios, de enfocarnos en lo que Él tiene para nosotros, que su palabra es inagotable, sus promesas se cumplen, de que en ella hay revelación, de que su palabra tiene el poder y la autoridad para traer la revelación a nuestras vidas, de manera que lo que Él ha prometido se lleve a cabo. Dios no solamente promesas, Dios también provee, Dios también cumple sus promesas. No solamente Él las da, no solamente yo haré, sino que Él las ejecuta. Tiene el poder y la autoridad para poder llevarlo a cabo todo. Su red, su ministerio, su función, su alcance es infinito. Su gloria es maravillosa. El alcance que Dios tiene para llegar en momentos, circunstancias y situaciones no tiene límite. Y Dios quiere que usted y yo le permitamos al Espíritu Santo que expanda nuestra manera de pensar, nuestra concepción de Dios, nuestra concepción o entendimiento o comprensión de su provisión para nuestras vidas. Y vamos con una historia. Quiero que vayan conmigo al Antiguo Testamento. En la Biblia encontramos en el capítulo de Primera de Reyes, capítulo 17.
un evento muy especial. Encontramos un hombre llamado Elías. Elías Tisbita. En la Biblia encontramos entonces la historia de este varón. Y las escrituras nos dicen, Primera de Reyes, capítulo 17, Primera de Reyes, perdón, yo abrí Primera de Crónicas. Primera de Reyes, capítulo 17. Aquí está, Primera de Reyes, capítulo 17. Dice así: entonces Elías, el Tisbita, que era uno de los habitantes de Galaad, dijo a Acab, el rey de Israel en ese tiempo: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años hasta que mi boca lo diga. Versículo 2, llegó a él una palabra de Jehová que decía: apártate de aquí, vuelve al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo. Yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y dice en el versículo 5, vamos a leer hasta el versículo 6. Él partió e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo que está frente al Jordán, el arroyo Kerit, que está frente al Jordán. Los cuervos le traían pan y carne por la mañana y por la tarde, y bebía del arroyo. Pasado algunos días, se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Estos pasajes aquí nos muestran de la provisión de Dios. Dios ordenó a Elías que llevara a cabo una labor. Elías fue y la hizo, y posteriormente le da una orden, ¿verdad? Dios le da la orden al profeta Elías de ir hacia un arroyo, y le dio el lugar donde él se debía ubicar. Ve al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Había un arroyo que desembocaba en el río Jordán. Mira, el suministro de Dios llega a nuestras vidas cuando nosotros obedecemos a Dios, cuando nosotros nos rendimos y obedecemos a la palabra de Dios. Él, incluso en medio de una sequía, en medio de circunstancias adversas, Él va a dar la provisión. Elías nos dice que aquí vemos, Elías no entró en pánico, Elías no temió, sino simplemente escuchó la voz de Dios y permitió que Él le dirigiera. Y allí fue al lugar donde Dios le permitió que se quedara. Algunos eruditos dicen que el tiempo en que el profeta Elías pudo haber permanecido en este arroyo fue de aproximadamente un año. Como la sequía fue tan grave, ustedes recordarán el pasaje más adelante donde dice que hubo una sequía de 3 años y medio y no llovió en 3 años. Entonces ellos toman como referencia este tiempo y creen que posiblemente a partir de un año fue el tiempo en que el arroyo pudo proveerle a Elías el agua que necesitaba. Lo fascinante de esta historia es cómo Dios utiliza instrumentos que en la ley, vamos a hablar, en la ley, el libro de Levíticos capítulo 11, habla de que los cuervos eran aves inmundas, no eran cuervos, y de toda su especie de cuervos, porque hay varias, eran aves no considerados limpios, eran aves inmundos. Sin embargo, en medio de esta circunstancia, Dios utiliza a estos animales, a estos que son depredadores, son voraces, ellos están de continuo volando, buscando alimentos. Dicen que no se sacian con facilidad. Dios utiliza de manera extraordinaria a estas criaturas voraces a que les suministraran alimento. Ahora, ellos son carnívoros también, ellos comen carroña, ellos están se roban los huevos del pájaro de otros nidos para alimentarse ellos. Ellos tienen una característica muy particular, atacan a sus víctimas primeramente los ojos. De ahí el dicho aquel: cría cuervos y te sacarán los ojos. Entonces encontramos que de una manera extraordinaria Dios le provee alimento al profeta a través de un instrumento no convencional. Mira, es cierto, los cuervos pertenecen al Señor y el Señor
Él es el Señor del suministro. Él redirigirá, Él enviará, Él llevará los recursos necesarios para alimentarte, para llevar a tu corazón lo que tú necesitas, para darte lo que necesitas. Es decir, Dios va a escoger todo lo que sea necesario para proveerte todo lo que tú necesitas en cada área de tu vida. No tienes que preocuparte por los cuervos. Dios los va a usar para alimentarte. Elías no tuvo que preocuparse por los cuervos. Ellos lo estuvieron alimentando. Dice, en la mañana le llevaban carne y en la tarde también. ¿Sí? Así de esa misma manera podemos nosotros decir, si Dios alimentó a Elías durante un buen tiempo, a través de estos animales no considerados limpios en el libro de Levíticos, Dios también puede utilizar hoy en día elementos o instrumentos o personas, aun cuando no nos caigan bien. Dios, a fin de proveer lo que tú necesitas, va a utilizar todo instrumento para darte lo que necesitas, porque si Dios te ha escogido, cuando tú obedeces, cuando tú decides escuchar la voz de Dios, cuando tú estás atento aún en medio de una sequía, en medio de una circunstancia adversa, Dios te guiará, Dios te llevará y proveerá todo lo que tú necesites para que en todo tu corazón se sacie de Dios y su gloria sea manifiesta, porque a Dios quiere manifestar su gloria sobre sus hijos. Dios quiere que la gloria de Dios se extienda y a través de sus hijos Él manifiesta su poder, manifiesta su gloria entre nosotros. Ahora, ¿qué es lo que Dios quiere que usted y yo entendamos entonces? Que nada es imposible para Dios. De que hay circunstancias en la vida como sequías espirituales, sequías económicas, sequías financieras, sequías familiares, sequías emocionales en nuestras vidas. Y que por tiempos estas sequías van a permanecer. En tiempos de Elías la sequía duró 3 años y medio. Pero Dios proveyó por adelantado. Porque Dios, recuerda que a Dios nada lo toma por sorpresa. Dios decidió utilizar medios no convencionales para poder proveerle de alimento al profeta. De igual manera, hoy Dios en este día, en este tiempo, va a proveer de medios no convencionales para que sus hijos, para que su casa esté llena de alimento. Cuando hablábamos del capítulo de Mateo, capítulo 6, versículo 8, Jesús les estaba enseñando acerca de la oración, acerca de nuestro clamor a Dios. Y quiero que vayan conmigo al Evangelio de San Mateo capítulo 6. Y encontramos aquí el pasaje que yo les traía, versículo 8, les mandó capítulo 6, versículo 8, Evangelio de San Mateo. Abrí fue San Marcos. Vamos a San Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, versículo 8. Vamos a leer desde el versículo 5. Y dice así: cuando oréis, no seáis como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y al orar, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. No hay nada que tome por sorpresa a Dios. No hay situación adversa o difícil, no hay escasez que pueda sorprender a Dios y dejarlo sin recursos. Hablábamos al principio del mensaje, los recursos de Dios son ilimitados, su poder es ilimitado, su amor, su gracia sobre nuestras vidas son ilimitados. No hay nada que pueda detener el avance de Dios sobre nuestras vidas. De igual manera, en el libro de Romanos nos dice que ¿quién nos separará del amor de Dios? Es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ¿qué quiere el Espíritu Santo? Que usted enfoque sus esfuerzos en medio de la crisis en la palabra de Dios. Que tú le permitas al Espíritu Santo que aún en la sequía de tu corazón,
Él hable y te dirija, porque ciertamente te va a dar recursos, ciertamente va a proveer lo que tú necesitas, ciertamente te va a dar todo aquello conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Él ha prometido. Y ahora en su palabra me dice en el versículo 8 que Él sabe lo que necesito mucho antes de que yo le pueda pedir. Eso trae confianza a nuestro corazón. Trae la certeza de que Dios sabe que esta circunstancia me iba a llegar, aun cuando yo no lo supiera. Tal vez tiene los mejores planes comerciales, tal vez has planeado, has reunido un buen equipo, sin embargo, el proyecto fracasó. Pero déjeme decirle, en lugar de enojarse, de estresarse, de angustiarse o maldecir o hacer cualquier cosa negativa, escucha la voz de Dios, que en medio de esa adversidad, Dios ya de antemano había hecho la provisión. Es decir, antes de que tú te metas en problemas, Dios ha provisto la solución. Antes de que tú llegues a la estación de escasez, Dios ya ha preparado la abundancia para que tú la recibas. Antes de que tú entres en una situación de crisis, Dios ya ha preparado la solución. La invitación es que tú enfoques tu mirada, como escrito está, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Puesto los ojos en aquel que te creó con intencionalidad, aquel que te diseñó, el que te dijo y te hizo nacer en esta generación, porque tiene algo especialmente preparado para ti. Así como tiene algo preparado para mí, así como tiene algo preparado a nivel corporativo como es de la iglesia. Dios está dispuesto a hacerlo. Lo único que necesita es que tú le escuches. Que tú prestes atención, que tú abras tus oídos para oír, abras tus ojos para ver, abras tu boca para alabarle y expresarle su confianza a Él y decirle, Señor, independiente de la situación, de la adversidad, de la dificultad, yo creo que tú tienes algo especial para mí. Porque escrito está. Usted conoce el Salmo 23. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Y entonces usted comienza y le da la oportunidad al Espíritu Santo a que a través de tu circunstancia, ésta se convierta en un instrumento para alabarle a Dios, para declararle a Dios que Él es poderoso, Él es omnipotente, Él es omnipresente, Él está aquí en hoy tu situación difícil, está aquí hoy en tu necesidad. Y que antes de que tú llegases a hoy, Él ya estaba aquí. Ahora la provisión está disponible para ti. La pregunta es, ¿estás dispuesto a escuchar la voz de Dios? Porque es posible que el recurso venga por cosas inconvencionales. A Elías lo alimentó a través de los cuervos. Es más, cuando Dios continúa hablando, Jesús en el libro de San Mateo continúa hablando acerca de la provisión de Dios. Él vuelve y utiliza los cuervos. Jesús dice, mirad los cuervos que ni tienen granero, ni plantan, pero su Padre los alimenta. Aún los cuervos fueron creados por Dios, es decir, aún aquellas personas que en algún momento de la vida se han vuelto enemigos tuyos, Dios los va a convertir en instrumentos para proveer lo que te falta, porque te van a devolver, te van a dar aquellos carnívoros, aquellos depredadores, hoy van a traer lo que tú necesitas, porque Dios los manda, porque Dios pone en el corazón de ellos algo que tal vez tú no puedas entender, por lo tanto, tienes que ser sensible a lo que Dios quiere para tu vida y permitirle a Dios que satisfaga todas sus necesidades, pues Dios se ha comprometido a proveerte todo lo que te falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Por lo tanto, tú tienes que estar en la misma coinonía, tienes que estar en la unión con el Espíritu de Dios para poder discernir esta provisión que viene, aunque sea a través de medios no convencionales ni personas que me agradan, porque la Biblia dice que Dios pone a nuestros enemigos por estrado de sus pies. Moisés clamaba, levántate, oh Jehová, y sean esparcidos tus enemigos y huyen de tu presencia los que aborrecen tu nombre, ¿verdad? Pero en tiempos de crisis, Dios escogió los cuervos para alimentar al profeta. Y se encuentra en el libro de Levíticos capítulo 11 que son considerados animales inmundos. Pero Jesús los utiliza para darnos un ejemplo y decir, todo está en las manos de Dios. Aún a los cuervos
Él los creó y los alimenta y los utiliza como instrumento para darnos lo que necesitamos. Medita en tu corazón y permítele a Dios que llene de entendimiento tu vida y recibe la provisión que Dios ha preparado para ti. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias por tu palabra. Gracias por el suministro que tú tienes preparado en este instante para mi vida. Dígale, Señor, esta circunstancia por la que estoy pasando, yo sé que a ti no se te ha salido de las manos, ni te ha asustado, ni has entrado en pánico, ni te tomó por sorpresa. Porque tú estabas en mi presente, tú estabas desde aquel evento, yo no lo vi venir. Y tal vez esta adversidad, esta situación familiar, personal, la enfermedad, escasez, falta de empleo, me tiene desesperado. Pero yo sé que tú no lo estás. Por lo tanto, yo quito esta ansiedad y angustia y desesperación, la arranco de mi corazón y la pongo en tus manos. Hoy entrego mis cargas a ti, Señor Jesús. Y quiero recibir esta palabra de esta mañana. Y quiero decirte gracias de antemano por la provisión. Porque tú provees para todo lo que me falta, conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios por su palabra. Gloria a Dios. Porque mira, su mensaje trae esperanza a nuestro corazón. Su mensaje es de abundante bendición para nuestras vidas. Dios les bendiga rica y abundantemente y nos vemos en una nueva oportunidad.